Amables televidentes, en la entrevista de Propuesta Semanal nos acompaña el doctor Manuel Jerez, que es un especialista en temas constitucionales y en otras áreas del derecho. Es un abogado brillante que ha estado en ocasiones anteriores en este programa, también en el Telematutino. Bienvenido, Manuel, un placer. Muchísimas gracias por esta nueva invitación, tanto usted, ingeniero Ramón Núñez, No me diga ingeniero, como Ana Patricia. Eso no está en su Estamos yo peleándole. Eso no está en su acta de nacimiento. No me atrás de dice Ramón Antonio Núñez Ramírez. Ah, Ramón Antonio. No dice. Muy bien. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias. Y en un momento que hay, óyeme, qué caliente quedó la pista después de la Semana Santa. Manuel, el tema del Tribunal Superior Electoral, que lo iban a llevar a juicio, pero yo quiero conectarlo con la Junta Central Electoral que avaló una reunión del PRD. Sí. Entonces, ¿qué implica la sentencia del Tribunal Superior Electoral frente al PRD? Y si esa sentencia es un desacato, todas las barbaridades que dijeron. Sí, lo primero es que debemos decir, lamentablemente, nuestro país en los actuales momentos está padeciendo un grave problema de legitimidad democrática que se expresa en la desconfianza que tienen los ciudadanos en las instituciones y en aquellos que están llamados a administrar esas instituciones y a representarnos a nosotros en los diferentes estamentos del Estado. Ese es el grave problema que actualmente está padeciendo nuestra amada República Dominicana. Entonces, a partir de ahí, si una constitución, por más artículos que tenga, más títulos, más secciones, más capítulos, no garantiza estas dos cosas, la separación de los poderes y la garantía de los derechos fundamentales, no hay constitución. Podemos tener un libro que contenga muchísimos principios. Tú lo tienes, míralo. No, ahí. un poema, un libro, podríamos tener un libro de poesía. Eso sería un libro de poesía, un lindo poema. Míralo ahí. Mira qué buena, resumida, rápida de leer. Sí, el Tribunal Constitucional me regaló eso, el amigo Yotin Curi. Entonces, yendo a la pregunta que usted acaba de hacernos, ingeniero. Fíjese, este problema del Tribunal Superior Electoral, que se originó producto de esta sentencia, una sentencia que fue bien dada. Pues yo ando aquí con todas las sentencias porque nuestro derecho, estamos nosotros viviendo ahora mismo, bajo un nuevo paradigma jurídico, y tenemos que abordar el estudio, el análisis del derecho desde el punto de vista de ese nuevo paradigma. Es decir, que el que no estudie se va a quemar. No solamente eso, sino el que no se dé cuenta, y hay muchos que todavía no se han dado cuenta, que nuestro derecho dejó de ser un derecho codificado, un derecho romanista, para convertirse en un derecho jurisprudencial, un derecho anglosajón. Fíjese, desde que los artículos 277 de la Constitución y 184 de la misma, por medio de la ley 13711, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, en sus artículos 53, le dieron potestad al Tribunal Constitucional para revisar las decisiones jurisdiccionales
con carácter vinculante para todos los poderes públicos y órganos del Estado, ya nuestro derecho se convirtió, por vía de consecuencia, en un derecho jurisprudencial, donde la primera fuente del derecho son las decisiones como órgano de cierre del Tribunal Constitucional. Nosotros antes, cuando estudiábamos, hablábamos, nos enseñaban la fuente del derecho. Diga, la fuente del derecho, sí. La fuente de la ley, la doctrina, la costumbre y por allá la jurisprudencia. No. Ahora, la primera fuente del derecho es la jurisprudencia, porque esos precedentes que establece el Tribunal Constitucional, es como si fuera un artículo que se le añadiera a la Constitución, y más que a la Constitución, al bloque de constitucionalidad. Porque ya la pirámide de Hans Kelsen no tiene un vértice arriba, donde arriba está la Constitución. ¿Sabe que Hans Kelsen, que fue el creador del Tribunal Constitucional en 1920, en Austria, él estableció su pirámide donde ponía en la cúspide de la Constitución, debajo de la Constitución, las leyes, debajo de las leyes estaban los decretos, los reglamentos, las resoluciones, las ordenanzas, y todo debía ordenarse a la Constitución. Una ley inferior debía estar acorde. Pero ya yéndonos, Manuel, a la realidad de aquí, es decir, a la realidad de que tenemos un debate sobre el Tribunal Superior Electoral, el PRD recurre de nuevo al Tribunal Constitucional, se ha dicho que ellos desacataron, que había que llevarlo a juicio político. Esa es la realidad nuestra. Fíjese, lo primero es que el Tribunal Superior Electoral cumplió a cabalidad. Sí, es limpia esa sentencia. Limpia. Y lo que dicen que ese papel del quórum fue falsificado, que eso no tenía sello. Vamos a aclarar eso, ingeniero. Fíjese. El recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, que fue lo que interpuso el PRD por ante el Tribunal Constitucional, es un recurso extraordinario. Un recurso extraordinario. Eso quiere decir que solamente se le da cabida, porque debo decirle que en virtud de lo que establece la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, en su artículo 3, las decisiones del Tribunal Superior Electoral son definitivas. Sí. No pueden ser apeladas. No están sujetas a ningún tipo de recurso. Ahora, el Tribunal Constitucional, esto aplica no solamente para el Tribunal Superior Electoral, sino también para la Suprema Corte de Justicia y todos los órganos jurisdiccionales, interviene, cualquiera puede acudir al Tribunal Constitucional si entiende que en esa decisión, aunque sea definitiva, se han violado derechos fundamentales o un precedente del Tribunal Constitucional. Eso lo establece el artículo 53 de la ley 137.11. El PRD solicitó ante el Tribunal Superior Electoral una comunicación de documentos, pero ya le habían dado plazo para que depositara eso. Nosotros los abogados, cuando queremos dilatar el asunto, hacemos eso. Larga. Entonces, dijo que no procedía. Se violó supuestamente el derecho de defensa, que es un derecho fundamental. Que es de los elementos que dice la sentencia. Exactamente, porque esos son derechos fundamentales, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa. Y lo otro fue lo de la convocatoria. Sí, pero ya es un asunto de hecho. O sea, estamos hablando, porque los asuntos de hecho, el Tribunal Constitucional no puede, la ley solo prohíbe, solamente si hay violación a los derechos fundamentales. Ellos acudieron diciendo que se le violó el derecho a la defensa, porque no se le permitió depositar ese documento, que luego fue el documento que vino a crear problemas. Bueno, el asunto es que se va al Constitucional, el Constitucional anula la sentencia, fíjese que la anuló. Cuando el Tribunal Constitucional acoge un recurso de revisión de decisión jurisdiccional,
El tribunal no puede abocarse y conocer el fondo él mismo y resolver, no. Debe devolverlo a la jurisdicción de donde vino. Por eso yo pero no anula. Por eso ellos no desacataron. No, entonces anula, pero anula esa sentencia, y lo envía de nuevo para que se instruya de nuevo. O sea, todo comienza un desde el proceso de principio. cero. Okay. Desde cero. Es decir, que ellos podían, para hablar en un lenguaje claro para los televidentes, ellos podían asumir como elemento nuevo el quórum. Claro, ahí se iba a debatir todo de nuevo. Porque el juez disidente lo que dice es que ser un elemento nuevo como que no podía tratarse. Mira, aquí se le ha dado demasiada importancia a los votos particulares. Así que ese es el término, votos particulares, porque los jueces pueden, dentro de sus decisiones, o emitir un voto disidente o un voto salvado. Por eso que se llama votos particulares. Eso se da en un tribunal colegiado, donde se respete. Porque antes eso no sucedía, porque los jueces, si habían 5 jueces y fallaban 3 a favor, todos firmaban la sentencia como si estuvieran conformes y nadie sabía quién votó en contra y quién estaba en desacuerdo. Los 5 firmaban. Después de un tiempo para acá, para respetar el asunto de la democracia interna de los órganos colegiados, se le permitió que el juez, que no estuviera de acuerdo con una decisión, podía motivar y votar de una manera diferente. Si votaba, como en este caso, totalmente contrario a como lo hizo el Pleno, un voto disidente, bueno, ahí... Pero el voto disidente no tiene, el único valor que tiene un voto disidente, ¿sabe cuál es? Que usted puede coger ese voto disidente para usted fundamentarse en esa motivación que dio ese juez, para usted interponer un recurso si la ley se lo permite. Es lo único. Entonces, un voto disidente, porque fue el Pleno que se pronunció. Ahora, desde el punto de vista de esa sentencia, ¿la directiva actual del PRD es legítima o no? ¿Es directiva o no? Mire, ahí hay un grave problema. Porque la Junta la reconoció cuando le supervisó la reunión del comité político. Mire, hay un grave problema porque sus estatutos, que son la ley interna, dicen que una vez las autoridades culminen en su mandato, tienen hasta 6 meses más. Pues ya que ya pasaron los 6 meses. Sí. Para ser Entonces, nuevamente reelectas. ¿qué sucede? Que al anularse la sentencia, o sea, esa sentencia que restablecía, que hacía una modificación estatutaria, prolongaba el mandato por 4 años más del presidente del PRD, entre otras cosas, al anularse, eso se retrotrae al estado en que estaba la situación antes. Así que ellos tienen 6 meses más de emitirse la sentencia. No, el asunto es que los 6 meses ya pasaron. Que los 6 meses ya pasaron. Pero entonces hay un asunto que sería bueno que se pondere eso y que se sienta una jurisprudencia. Porque esos son los estatutos de ellos que establecen eso. Porque los otros estatutos de los demás partidos dicen que hasta que las nuevas autoridades no sean electas, siguen las que están. Pero sus estatutos dicen que cesan inmediatamente. Entonces, quedaría céfalo un órgano colegiado, un partido. Entonces, bueno. Pero el asunto de la Junta, ellos invitan a la Junta para que... Porque el hecho de que la Junta esté allí... No valida. No, eso no tiene ningún tipo de... Porque tú le puedes... La Junta es prácticamente, aunque la ley le da ciertas facultades, los partidos, en virtud de lo que establece el artículo 216 de la Constitución, están regidos por su democracia interna. O sea, que lo que ellos decidan al final, eso es lo que es válido. No, tienen que ajustarse a lo que tal, porque eso puede volver de nuevo. Si se violan disposiciones estatutarias y disposiciones legales, eso, cualquier decisión que se tome puede volver de nuevo primero se va a la Junta Central Electoral. La Junta tiene que emitir una resolución y esa resolución puede ser llevada ante el Tribunal Superior Electoral.
Parece que vamos a tener un periodo largo de debate, judicialización de la campaña. Manuel, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Nos quedan muchos temas de interés. Quédense con nosotros, volvemos en pocos minutos. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el doctor Manuel Jerez, quien es abogado constitucionalista. Doctor, se dio una situación previo a un conflicto vamos a ver, un mano a mano, un conflicto de competencia entre lo que sería la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. ¿En qué momento se encuentra esta situación? ¿Cómo pasó? Explíquenos un poquito al respecto, que quizás es algo que el ciudadano general leyó, pero le queda todavía la duda de realmente qué sucedió. Sí, muy atinente a tu pregunta, Patricia. Yo al principio hice mención de eso, que quería tratar sobre ese asunto. Inclusive yo traigo ahí las sentencias. Antes, porque este problema del Tribunal Superior Electoral no se origina ahora. Eso se originó porque la Junta Central Electoral actual, por controlar, por tener decidir todo, porque las decisiones, todas las resoluciones que emite la Junta Central Electoral, hasta ese momento eran recurribles ante el Tribunal Superior Electoral. Entonces, ella le solicitó al Tribunal Constitucional, mediante un procedimiento, que es el procedimiento constitucional, en ese caso, el conflicto de competencia, que definiera la competencia del Tribunal Superior Electoral, porque el tribunal estaba inmiscuyéndose en asuntos que ella entendía que era de la competencia del Tribunal Superior Administrativo. Entonces, con eso se saca, porque ¿qué es lo que sucede? El derecho electoral tenemos que verlo en un sentido amplio. El derecho electoral en sentido estricto es un derecho subjetivo. Es la prerrogativa que tiene cada ciudadano de votar o ser votado, que es el voto pasivo y el voto activo. Pero en sentido amplio, el derecho electoral abarca todo lo que tiene que ver con las organizaciones, todo de unas elecciones. Pero lo que pasó realmente fue que el Tribunal Constitucional les recortó las No, salas. le recortó, y fue un asunto se le recortó que no fue un funciones asunto, al Tribunal Superior Electoral. No fue un asunto puramente administrativo, no fue que el tribunal, no fue que la Junta Central Electoral le compró unos bienes muebles a un suplidor, y entre ese suplidor y la Junta hubo una contestación, y la Junta emitió una resolución, y el suplidor apeló ante el Tribunal Superior Electoral. No, esto se trata del asunto que conoció sobre la demanda en nulidad de una resolución que dio la Junta, que sometieron una diversidad de partidos, donde estaba Alianza País, donde estaba el Partido Humanista Dominicano, el Partido Unión Demócrata Cristiana, el Partido Socialista Social Verde. Entonces, ellos recurrieron a esa resolución donde la Junta Central Electoral le negaba ciertos derechos que ellos entendían que tenían, que debían serle protegidos. Recurrieron esa decisión ante el Tribunal Superior Electoral, y la Junta entendía que eso debía irse al Tribunal Superior Administrativo. Y precisamente... Para los que no sabemos de leyes, como que no entendemos que el Tribunal Superior Administrativo tuviera que tratar un tema de ese tipo. Sí, lo que pasa es que el Tribunal Superior Administrativo es el que está llamado a conocer de los conflictos entre la administración y los particulares. O sea, usted como ingeniero, usted tiene un problema con la administración no le paga, usted acude
ante el Tribunal Superior Administrativo. Pero eso como que no cuadra con los partidos políticos. Es lo que le estoy diciendo. Entonces la Junta... Es una injerencia indebida. Lo que le estoy diciendo es que en este caso el Tribunal Constitucional le quitó esas atribuciones, porque solamente dice, no, usted está supeditado cuando hayan conflictos internos en los partidos o en las elecciones generales. Por esas funciones que son funciones instrumentales, en sentido amplio, como le dije, el derecho electoral abarca no solamente el día de las votaciones, sino todo lo que tiene que ver con la organización. Y más este asunto que concernía a estos partidos políticos, como el Tribunal Superior Administrativo, porque este es un órgano especializado. Inclusive, el Tribunal Constitucional ha dado sentencias donde reconoce que el derecho a la buena administración es un derecho fundamental. Entonces, le quita competencia al Tribunal Superior Electoral, al Tribunal Superior Electoral, y se lo da al Tribunal Superior Administrativo, siendo esto un órgano especializado en esta rama. Pero no solamente eso, resulta muy extraño, que mediante la sentencia 598-18, esta sentencia que tenemos aquí, el Tribunal Constitucional le otorga atribución y competencia a los juzgados de primera instancia. ¿Cómo? Sí, inclusive, en contra de la disposición de la ley 1307 en su artículo 3, que establece que los tribunales, que los juzgados de primera instancia, solo son competentes para conocer de las contestaciones entre los administrados y los municipios. Si es un conflicto con la administración central, tiene que recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo, porque todavía los tribunales administrativos de primera instancia no están establecidos. Pues yo quiero que usted sepa que, desconociendo el artículo 3 de la ley 1307, el Tribunal Constitucional le otorgó competencia al juzgado de primera instancia para conocer en atribuciones contenciosas administrativas de las contestaciones de los ciudadanos con la administración central. Y entonces ahora, en este conflicto de competencia que hubo entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, ¿por qué no le reconoció? Porque él dice, porque fíjese cómo dice la sentencia, que se le va a esa atribución, se le quitan las atribuciones al Tribunal Superior Electoral y se le da al Tribunal Superior Administrativo hasta que haya una ley que le otorgue esas atribuciones. Porque es cierto, la Constitución en ese aspecto no es clara. Manuel, pero por el asunto afín, el más llamado a conocer de todas esas controversias, todas esas contestaciones, es el Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, le quita, pero sin embargo, mire cómo le atribuye competencia a otro tribunal, pasándole por encima a una ley que expresamente le otorga la competencia. Bueno, yo tratando de aterrizar, porque no somos abogados, cuando uno ve las denuncias de que el Tribunal Superior Electoral fue víctima de presiones de funcionarios, que Antún denunció que la Junta la están presionando con el tema de las ratas, uno se preguntará, ¿habrá presiones así sobre todos los tribunales? Esa observación fue la que yo hice del principio. Coincidimos en eso. Eso es un pequeñito retrato de todo lo que está pasando. Por eso es que se habla de la dictadura. Sí. Porque la gente cree que dictadura es porque meten preso y matan. No, de que porque tú tienes derecho a expresarte, ya tú estás viviendo en una democracia. No, es un concepto errado. Es un concepto errado. Las instituciones aquí, lamentablemente, y lo demostró este caso, están secuestradas. ¿Usted sabe lo que es hacerle eso
a un órgano, al presidente de un órgano extrapoder. O sea, el presidente de un órgano extrapoder. Presionado por un ministro. Óigame, no, primero por ministro y luego entonces esa injerencia de un presidente de una rama de otro poder, trazándole y amenazando con juicio político. Sí. Porque él tomó una decisión en virtud de las atribuciones que le da la propia Constitución y su propia ley orgánica, en calidad de las funciones jurisdiccionales que ellos están llamados a tomar. Y dice el presidente del Senado que nunca eso se había. Sí. ¿Quién dijo eso? Primero, no se violó el precedente. No se violó, cumplió a cabalidad con lo que ordenó el Tribunal Constitucional y respetó el derecho de defensa al máximo, porque le permitió 6 audiencias y un informativo testimonial, que ahí no procedía, porque las pruebas ahí todas son documentadas. Pero para que no alegaran nada, se lo permitió también. Entonces, y en el caso de la Price Waterhouse Cooper, en ese caso, que ahí sí la Suprema Corte de Justicia sí violó el precedente, ahí no cumplió, porque el Tribunal Constitucional, mediante sentencia 375-16, ordenó que se fallara, se instruyera donde se fallara, cogiendo el criterio establecido por ellos. La Suprema desconoció eso y falló. ¿Y eso cuándo fue? Y falló. Ahora. Oh, pero mira la sentencia aquí. Ahora en agosto. Miren. Digo, En agosto. la primera sentencia fue en el 16. La primera sentencia, que fue la que anuló. Luego volvió sobre la Suprema y la Suprema de nuevo falló, inobservando lo que le había dicho el Tribunal Constitucional y ratificando lo que ella había establecido. Y eso volvió, y nadie dijo que había que hacer un juicio político no implicaba a la Suprema. Y mire de nuevo, el Tribunal Constitucional de nuevo se le anuló la sentencia. Lo que van a hacer con esta, si van de nuevo al Tribunal Constitucional, bueno, aquí es lo mismo que va a hacer. Le va a dar otra sentencia diciéndole que ya hay un precedente, porque esas son los recursos que la propia ley establece para cuando hay conflicto entre dos tribunales, y esto en definitiva enriquece la jurisprudencia. Manuel, nos queda poquísimo tiempo. Yo quisiera hablar brevemente, que tú hablas brevemente, porque tú tienes un recurso depositado en el Tribunal Constitucional con el tema de las elecciones o de la modificación de la Constitución y de que tiene que haber un referéndum. Sí. La última, yo le he dado seguimiento a eso. Inclusive me pronuncié, le mandé una carta, tanto al presidente como al Pleno del Tribunal Constitucional. La última información que tengo es que ya eso está en un despacho, están trabajándolo. No, pero eso le falta muchísimo. Porque si los recursos sobre la ley de primaria, que fue declarada de emergencia, todavía no acaban de evacuar la sentencia. Bueno, lo que pasa es que todo depende, cuando tenga el despacho, cada juez se le asigna, porque hay una comisión operativa que se encarga de eso, y asigna, para que hagan el anteproyecto de sentencia, y luego esa comisión operativa presenta al Pleno el proyecto, se somete a votación, y luego se toma la decisión. Pero por lo menos ya, según la información que tenemos, son informaciones, pues son asuntos que se está trabajando en cuanto a eso. Lo que hay que esperar, porque decir, aquí todo tenemos que jugar. Tú lo que pretendes con esa sentencia es que establezca el elemento constitucional de que para modificar la Constitución del mismo aspecto tiene que convocarse un referéndum. Claro, porque eso versa sobre derechos y deberes fundamentales.
Y aquí debemos aquí todo el mundo jugar su rol. Yo como ciudadano, usted como comunicador, el Tribunal Constitucional. Pero no va a hacer falta. Manuel, pero con las últimas visitas que se han visto nos queda un poquito claro que realmente no va a la reelección. Ese no es el mensaje que se está mandando. Los Estados Unidos, la Iglesia. Los poderes fácticos. Pero que esto es un mecanismo que no podemos verlo con la inmediatez de las elecciones de ahora. Sino que quedaría como precedente. Un precedente, porque es un mecanismo de participación ciudadana que vendría a proteger la Constitución de iniciativas grupales futuras, de personas que quieran perpetuarse en el poder con una mayoría mecánica que sabemos cómo que se logra. Entonces esto vendría a darle más fortaleza, blindar la Constitución. O sea que independientemente de que el Tribunal Constitucional debe, en pro de la democracia, en pro del derecho fundamental de ciudadanía, debe pronunciarse, debe establecer, porque eso lo establece la Constitución. Lo que pasa es que lamentablemente se están, dicen que en virtud que el artículo 210 de la Constitución hace una reserva de ley de referendo, y como la ley no está aprobada, pues no se puede hacer referendo. Eso es totalmente improcedente. Totalmente improcedente. ¿Por qué? Porque la Constitución le da un mandato a la Junta Central Electoral. ¿Con ley o sin ley? Pero ya el Tribunal Constitucional dijo, fíjese lo que dijo con relación a eso. Mire, la sentencia de ahora. Mire lo que es el Constitucional. Cuando no hay una ley, cuando la Constitución establece algo y el legislador no tempera a aprobar la ley que la Constitución manda. Mire lo que dice el Constitucional. Mire, con relación a la reserva legal referida precedentemente, es oportuno destacar la sentencia 373-14 del 2014, en la que este tribunal estableció lo siguiente: la determinación legislativa debe ser efectuada dentro de los parámetros fijados por la propia Carta Fundamental, esto es, cumplir con el requisito esencial de la habilitación constitucional, lo cual reafirma el principio de supremacía constitucional, artículo 6, que consagra que todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución, norma suprema y ordenamiento jurídico del Estado. De ahí que no resulte válido suplantar al poder constituyente, el constituyente originario que hizo la Constitución, mediante la desconstitucionalización. Exacto. De lo que este poder constitucionalizó mediante su inclusión expresa en el texto constitucional, quedando así el poder constituido, el poder judicial, el legislativo, limitado por la Constitución, para terminar como sigue. Acorde con lo anterior, este tribunal considera que el ejercicio de la potestad atribuida por la Constitución no debe ser anulada por la inercia del legislador, al que le corresponde regular las condiciones y los aspectos procedimentales para su adecuado ejercicio. Resumiendo, si no hay ley, vale la Constitución. Se nos acabó el tiempo. Claro. Gracias. Pero eso está, en virtud del artículo 6, supremacía constitucional, mandato directo a la Constitución. La Constitución se impone. Es de aplicación directa e inmediata. Perfecto, Manuel, se nos acabó el tiempo. Mira, lamentablemente. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Sí. Continuamos en Propuesta Semanal.